Amén, 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 amén. Dios me los bendiga a todos. Sí, sí. Ahí está prendido ya, ¿no? Okay. All right. Buenas tardes a todos. Dios me los bendiga. ¿Cómo estamos, pues? Bendecidos, bendecidos, bendecidos. Bueno, como podrán ver, los varones hoy regresan. No sé si ya vienen en camino ahorita o todavía. Pero otros, los que fueron a California, no sé todavía. Todavía andan comiendo tacos, dice la hermana por allá. Ok. Bueno, pues los que estamos, voy a procurar ser breve esta vez. Ok. Tenemos algunos anuncios, como ya saben, siempre tenemos los domingos para los que nos visitan. Los domingos a la 1 de la tarde tenemos el servicio. Martes, mujeres virtuosas por Zoom. El miércoles el estudio de la Biblia. El sábado están los varones, que son, se podría decir, los servicios regulares que tenemos. El estudio bíblico, ya saben, los miércoles a las 6:30 se va a continuar con el libro de Primera de Samuel. Equipos del Festival de la Cosecha, los que se hayan apuntado para esos días, si están formando ahora para poner este increíble evento juntos el 31 de octubre, como saben, no celebramos nosotros Halloween. Entonces tenemos un evento, este evento va a ser aquí en la iglesia, se va a llamar La Cosecha y todavía hay mucho por hacer, así que por favor regístrese. Se me hace que en el vestíbulo allá afuera hay una hoja todavía donde puede voluntariamente poner su nombre ahí y apuntarse, no sé exactamente para qué lo vayan a ocupar, pero que pueda ofrecer usted su ayuda ahí, ¿no? Celebrando nuestro cuarto aniversario, sería el 6 de noviembre, tipo potluck, o de traje, decimos en el pueblo. Que yo traje usted traje aquello, ok. A cada familia puede traer un platillo para compartir, ok. Y si es tradicional, mejor, no solamente tienen que ser tacos, no, pero si es algún lugar, no sé, diferente, que no sea aquí el norte de Sonora, por ejemplo, que es donde normalmente los tacos o las quesadillas o unos marisquitos. Si es de más para el sur allá, traiga de sus platillos favoritos, por ejemplo, de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua, un platillo fuerte de por allá que coman, también pueden traerlo. Para más información, pueden dirigirse con Carolina, que es mi esposa, y la hermana Evelyn, que son las que están encargadas de todo esto ahorita. La operación de Niño de Navidad está en pleno apogeo. Puede recoger una caja en la mesa en el vestíbulo y si tiene alguna pregunta, llame a la oficina de la iglesia o envíe un correo electrónico a Roxanne y ahí está, ahí viene el correo donde puede comunicarse, ¿ok? Tiene necesidad, necesita ahora que oremos por usted, también ya sabe, puede conectarse en Facebook o con alguno de nuestros líderes aquí, ¿ok? Ahora sí, no se van a salir los niños, imagino, ¿no? Y los jóvenes también van a salir. Se van a quedar los jóvenes. Pues les voy a ser sincero, no me estaba pasando, me está pasando otra vez. Ahorita no sé si pueden verlo, pero I'm shaking. Ah, Voy a procurar no solamente ser breve, pero sí no suavizar el mensaje, pero sí de una manera en la cual permítame tantito. Podamos entender. Hay mucha información acerca de esto. El título es Permanecer. Algo que yo he estado viendo mucho, especialmente en mi vida, es acerca de cambiar, digamos, una ideología que tenemos como hijos de Dios en el sentido de que yo tengo algo que poseo. ¿A qué voy con eso? Normalmente nuestra idea es, tenemos ese sentir de pertenencia, de que tengo algo que me pertenece. Entonces, en ese proceso creo que es en el que me encuentro y de eso es de lo que quiero compartir, algo bien, bien personal. Este título quizás por eso estoy nervioso, porque es mucha información y traté de hacerlo de una forma que pudiera hacer, tomar algo, por lo menos
el punto importante de lo que es la permanencia y cambiar ese sentido de pertenencia por el sentido de permanencia. ¿Ok? Entonces, no que sea malo en el sentido de tener algo que nos pertenece, que es la salvación, que es Cristo Jesús, sino en el sentido de permanencia, de permanecer en eso que creemos nosotros que poseemos, que es la salvación, es su amor. Versículos claves como Romanos, donde en esto mostrado su amor para con nosotros, dice, no, o sea, así nos amó Dios y eso es mío, nadie me lo quita. ¿Okay? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede separar de ese amor. En ese sentido debe de existir siempre en nosotros eso. Mas sin embargo, el permanecer en ese amor es algo totalmente distinto. Una de las cosas que he aprendido mucho en el capítulo 15 de Primera de Corintios, Pablo está hablando que lo mismo que él aprendió un día es lo mismo que él estaba enseñando a los corintios, y les dice, yo sé que permanecen en él, yo sé que hacen todas estas cosas, que retienen la buena palabra, que la han oído y la han aceptado, dice, pero dice, si la retenéis, dice, entonces sois verdaderamente salvos. Si no, dice, han creído en vano. O sea, usted puede tener, retuvo, o sea, persisto en eso, yo persevero en eso, eso cambia todo. El hecho de nomás decir, y yo acepto esta palabra porque es verdad, la creo, la he visto, sé quién es Dios. Ahora, permanecer ahí hace la diferencia. En el creer está en poseer, y en el hacer está el permanecer. ¿Sí me explico? Espero no enredarlos, como les digo, quisiera que fuéramos rápidamente a Juan 15. Y esto no es de ahorita, esto ha sido desde el principio de la creación, y vamos a ver un poquito acerca de Adán y Eva, si me permiten. En Juan 15 vamos a hablar acerca de la vid verdadera, y todos sabemos quién es la vid verdadera. Antes, y no quiero entrar de lleno en cuanto a eso, porque la viña antes de Jesús, Israel, en Isaías 5, por ejemplo, y el 27 capítulos que hablan acerca de el pueblo de Dios, simbolizaba a Israel, ¿no? Esa viña. Entonces, pero no quiero entrar de lleno en eso. Ahora viene el Señor Jesús y dice, yo soy la vid verdadera, refiriéndose en el sentido de que era pura, limpia, sin mancha. Yo soy la vid verdadera, en mí no hay mentira, no hay engaño como en el pueblo de Israel. Yo soy la vid verdadera. Y a mí me gustaría compartir, primero leer lo que es el capítulo 15, del 1 al 17, y luego entramos ahorita de lleno, ¿ok? Me acompaña para orar, por favor, si es tan amable. Padre amado, te doy gracias por esta oportunidad nuevamente que me das de poder compartir tu palabra. Bendito Dios, te ruego, Padre, que me uses, Señor. Espíritu Santo, tomes control, aún en este nerviosismo que tengo, Padre amado, te ruego que tú tomes control, que abras la mente, los corazones de mis hermanos, nuestro entendimiento, Dios, esté pronto para comprender tu palabra, para recibir. Aliméntanos, Espíritu Santo, de lo que hoy has traído a la mesa, de eso, de lo que has tomado del Padre, de eso, danos, Padre, en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Ya estamos todos ahí en el capítulo 15 de Juan. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden.
Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto, todo lo que queréis, es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Como podrán ver rápidamente, el punto principal del capítulo 15, del 1 al 17, es amarse unos a otros. ¿Ok? Ese es el mandamiento nuevo que Dios nos dio. Podemos ver cómo Dios encerró toda la ley en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Ok? Y el segundo dice semejante a esto: amarás al prójimo como a ti mismo. Y en eso encerró todo. ¿Ok? Ahora, para comenzar, a mí me gustaría hacer una pregunta. ¿Qué es la vid? En la definición se podría decir, en esta vida, ¿no? Lo que es una vid es una planta que da uvas, básicamente. ¿Okay? Es una planta que da uvas. O parra se le conoce también en otras palabras, en otros lugares, que son derivados de la palabra vid. ¿Ok? Entonces, ¿y qué son los pámpanos? Los pámpanos son el mismo brote o brotes nuevos de la misma planta. Por supuesto, con diferentes etapas hasta que dan el fruto de las uvas. O sea, el pámpano se podría decir, los brotitos, los retoños del main, del principal rama, se podría decir, ¿no? de la vid, de la parra o de la planta de la uva, que esas ramitas es donde empieza, donde sale, y de ahí brotan lo que son los racimos de las frutas. Hablando en el sentido de parábola o figurado, como lo hizo el Señor Jesús, hacía referencia a eso. Entonces, ¿quién es el labrador? Nuestro Padre. Él es el dueño del sembradío. ¿Ok? Entonces, Él dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, refiriéndose que Él es la vid verdadera, que en mí no lleva fruto. O sea, el pámpano no crece solo aparte, no puede haber un pámpano separado de la vid. ¿Sí me explico? Por eso el Señor Jesús está diciendo, todo pámpano que en mí no lleve fruto, porque el pámpano no puede estar separado de la vid o de la planta de la uva. No existe, no brota un pámpano si no hay una vid. ¿Sí me explico? No existe, no hay forma de que salga otra ramita si no hay de dónde va a salir la ramita. ¿Sí me explico? Entonces, dice que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora están chupones, se les llama en algunos lugares, dentro donde sale la ramita del pámpano, entre medio sale otra ramita, que esa se tiene que limpiar para que la rama crezca. Si esos chuponcitos se dejan ahí, lo que pasa es de que empiezan a robarle el agua, los nutrientes, para que el pámpano empiece a crecer.
Entonces, cuando se refiere a limpiarlo, se refiere a eso, a quitarle todos esos... yo lo conozco como chupones, no sé en algunos otros lugares cómo los llamarán, pero esos chuponcitos le llaman precisamente por eso, porque le chupan lo que son los nutrientes que debe seguir para que crezca la planta. ¿Ok? Entonces, ahí se está refiriendo, dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, o sea, que crezca, y en vez de que nomás llegue hasta ese donde está el chuponcito y de ahí salga un solo racimo de uvas, de fruto de la uva, crezca y salgan más. ¿Sí me explico? Que lleve más fruto, pues. Ahora, ¿dónde me quedé? Y luego les dice el Señor Jesús, recuerden, está hablando el Señor Jesús aquí, en este capítulo, Él ya está a punto de ser arrestado y ser llevado a la cruz, ¿ok? Entonces les está dando, se podría decir, las últimas instrucciones a sus discípulos, ¿ok? Entonces, les está diciendo, les dice en el 3, dice, ya vosotros, dice, estáis limpios por la palabra que os he hablado, algo que hemos estudiado mucho acerca de eso, que hace referencia cuando dice a la palabra, ya están limpios porque por la palabra. ¿En qué hemos aprendido que nos santificamos? Y cuando en la oración del Señor Jesús, santifícalos en tu verdad. Y luego dice, tu palabra es verdad. Nosotros nos limpiamos por la palabra que hemos recibido. Okay, es la que nos limpia, la que nos lleva a alejarnos, a apartarnos de todo eso. Okay, y ahorita vamos a hacer, quiero llegar a un punto clave, y está en el 4, dice, permanecer en mí. Está diciendo a los discípulos, dice, la palabra que os he hablado. Ahora, ellos, dice, ya fueron limpios por la palabra, right? Y en el 4 le dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, dice, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ahora lo vamos a trasladar de la planta de la uva al Señor Jesús. ¿Ok? He estado aprendiendo alguna palabra, abstracto se llama la palabra, y es el extraer algo que no solamente de lo material, sino para estudiar algo, y aprendiendo de lo que es la diferencia de espiritualizar un versículo a abstraer algo de ese versículo. Son dos cosas bien distintas, y uno debe tener cuidado porque muchas veces lo confundimos y espiritualizamos un verso, o hacemos algo que es material, llevarlo a algo espiritual, y no puede ser así porque estás hablando de algo material. Si me explico, algo que tiene propiedad física en ese sentido, entonces no puedes espiritualizarlo porque está hablando en un sentido materializado, ¿okay? Pero cuando estás hablando de hacer algo abstracto, no necesariamente tiene que ser algo real en el sentido físico, sino extraes en porción para ver, no dudando, sino para poner tú, imagínense como agarrar un motor de un carro. Es un motor, tú lo miras, es un motor. Ahora quieres estudiarlo más a fondo, dices, quiero estudiar este tornillo específicamente que regula la inyección de la gasolina. Entonces estás abstrayendo solamente ese tornillo para estudiarlo. Me pareció bien interesante. Esos son términos de la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Lo que significan. Y me pareció un dato bien curioso, ¿no? Y que hay una línea muy fina en cuanto a espiritualizar un verso o abstraer algo para darle un estudio más profundo. Y es algo en lo que uno tiene que tener mucho cuidado en cuanto a eso. Amén. Ahora dice, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco, déjeme ver aquí de carrerita aquí, porque traigo una definición de lo que es la Real Academia de la Lengua, déjeme encontrársela aquí, de lo que es la palabra permanecer. Y dice, estar o mantenerse en un lugar, esa es una definición, un tiempo determinado. Mantenerse, y otra definición es mantenerse sin cambios en un determinado estado, condición o situación. Ahora,
La palabra permanecer en la Biblia cambia un sentido diferente, porque está como más amplio y más profundo. La palabra permanecer viene del latín permaneceré, permanere, perdón. Estar en un mismo sitio todo el tiempo. ¿Ok? Y dice, compuesto con el prefijo per, que quiere decir por completo o como en perplejo o perseverancia, y el verbo manere, que es de quedarse, ver, manso y mansión, refiriéndose a un lugar, ¿no? De ahí también tenemos el permanente, que en el ente, en ese NTE, implica el permanecer constante. ¿Ok? So, básicamente, en otras palabras, es quedarse allí para siempre, así en otro sentido. ¿Sí me explico? Ese es el término permanecer. ¿Ok? Entonces, pero ¿cómo lo hacemos ahí? ¿Cómo es que llegamos ahí? ¿Cómo es? ¿Por qué el Señor usa la vid y por qué dice, sabes que permanece en mí, porque fuera de mí no puedes hacer nada? Como el pámpano, así no puede llevar fruto, no puede permanecer, no tiene vida, está muerto si no está conectado a la vid, a la planta de la uva. Así deben de estar ustedes en mí. Y este es bien tremendo, bien interesante, porque si nos vamos y si son tan amables de acompañarme a lo que se refiere de permanecer en el sentido de obediencia como un mandato, si nos vamos a Génesis 2, y es algo que ya hemos visto todos, que es al principio de la creación, cuando Dios creó al hombre, del capítulo 2, versículo 15 al 17, perdón, como podrán ver, Dios le dijo, hizo todas las cosas, creó al hombre y le dio una ordenanza, le dio un mandamiento. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. A lo que voy con esto es hablar un poquito acerca de la obediencia, de que dónde comienza el permanecer. Porque como les dije ahorita al principio, yo puedo creer en Dios y creerle a Dios, que es algo que nos ha expuesto el hermano Noel en varias ocasiones, la diferencia que hay entre creer en Dios y creerle a Dios. Yo puedo creer en Dios y no obedecerlo, pero cuando yo le creo a Dios, yo me someto a eso y yo lo obedezco en sus mandamientos, en lo que Él está ordenando o mandándome a hacer. ¿Ok? Entonces podemos ver que esto no es de ahorita, esto es del principio. Miren qué tremendo, porque aquí antes de que el hombre pecare o desobedeciera a Dios, él permanecía, él estaba conectado directamente a la fuente de aquel que le había dado vida. Recuerden que dice que él sopló aliento de vida en el hombre y lo hizo un ser viviente. Y cuando le da la cláusula de esto no debes de comer, el mandato, no comas de este fruto, le dice, porque si lo haces, esta es la consecuencia, vas a morir. Okay, eso significa que cuando él hizo eso, murió. Sí, no sé si me estoy explicando bien. ¿Qué fue lo que pasó en esto? Mire, tomando referencia, volviendo a la vid y al pámpano, que ahorita los vamos a conectar aún mejor. Y esto es tremendísimo, porque espiritualmente es lo que pasó con nosotros. Imagínense que nosotros volvimos a ese huerto del Edén. La palabra de Dios dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida. ¿Okay? Y solamente ¿en quién? En Jesús. En Jesús, el dador de la vida. Amén. Entonces, hice referencia en el Génesis para ver que esto no es nuevo en el hombre. Okay, esto no es nuevo del buscar apartarse, el estar alejándose de Dios constantemente.
desde que el hombre cayó, desde esa curiosidad que sí, por supuesto, podemos decir fue la serpiente la que los engañó. El simple hecho de ver, ¿sabes qué? Te creo, Dios, lo que tú dices, voy a morir, va a pasar eso, te voy a obedecer, no voy a comer eso porque voy a morir. Haberle creído y haberlo dado un hecho es una diferencia muy grande. Entonces, de haberle dicho, fue persuadida la mujer a hacerle creer, vio el hombre que no murió y también comió. Y luego todo el mundo le echó la culpa a todo el mundo y nadie tuvo la culpa. ¿Verdad? Entonces, hablando en el sentido de obediencia, podemos ver que es a lo que nos está hablando en el capítulo 15 de Juan. El Señor Jesús está refiriendo a eso, y ahorita vamos a ver por qué hace referencia a los mandamientos. Quería hacer la conexión en el sentido de que no es algo nuevo, pues. Y el Señor, cuando crió al hombre, lo hizo limpio, lo hizo perfecto, puro, estaba limpio, no había pecado, no había maldad en él. Entonces le dio esta única ordenanza: mantente en esto, no hagas esto, es todo. Todo lo demás es factible, es algo que puedes verlo, puedes hacerlo, puedes tomarlo, es tuyo. Todo esto te puse, te enseñoreé, dice la palabra, lo enseñoreó sobre todo lo que él había creado. Tú eres dueño de todo esto, pertenencia. ¿Okay? Ahora en la obediencia fue donde hubo el error ahí, ¿ve? ¿Por qué? Porque él, en vez de perseverar en eso que Dios había establecido, decir eso no lo voy a hacer, eso no va a ser así, fue lo que hizo. El diablo lo sabía muy bien y podemos culpar al diablo, ¿ve? Pudiéramos justificar a Adán, ¿ok? A Adán, porque ahora ya en este tiempo es diferente, ¿ve? ¿Ok? Va a decir, pues Adán pecó, pues nosotros también, ya que él caminaba con Dios, continuamos nosotros, ¿no? ¿Ok? Entonces, algo que me gustaría regresar rápidamente a lo que es el capítulo 15 para continuar. Como les digo, referente al principio de la creación, cómo todavía existía eso, y el obedecer los mandamientos, y podemos ver la caída del hombre, cómo se fue alejando de Dios. Llegamos al tiempo de Noé. ¿Qué pasa en el tiempo de Noé? Dice que ya estaba corrompida toda la tierra. Entonces, como estaba corrompida toda la tierra, ¿qué fue lo que pasó? Dios mandó un diluvio, la consecuencia de lo mismo, ¿no? De los mismos actos, y muerte, les dio muerte a todos. Seguimos con lo mismo, ciertamente morirás. ¿Por qué? Por desobedientes, porque no había temor a uno, solamente en uno Dios halló gracia, que hacía lo bueno delante de Dios, y ese fue Noé. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? De ahí voy a regresarme otra vez, perdón, a Génesis rápidamente. Donde él desobedeció, ¿no? En el Génesis 3:22. Déjeme encontrárselo aquí. Y esto es bien tremendo, porque el obedecer los mandamientos de Dios, los cuales él ya ha establecido, nos lleva a una permanencia en él. De la misma manera, si no guardamos sus mandamientos, no permanecemos en él. Y esto es donde está hablando de ser echados fuera, en lo que estábamos viendo ahorita acerca de los pámpanos. El que no lleva fruto es cortado y echado fuera, right? Ahora, ¿qué pasó con Adán también en ese tiempo? Desobedeció a Dios y fue echado, dice, fue echado fuera. Y dijo Jehová, voy a leer del 22, del capítulo 3, el 22 al 24. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien. Y esto para crear un poquito de contexto. Sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano, tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. O sea, del huerto del Edén, ¿no? Echó pues fuera al hombre
y subraya eso, echó fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y qué tremendo, aquí muchas personas dicen, pero ¿por qué? Pues ¿por qué no nos dejó vivir para siempre? ¿Tuvo miedo que Dios? Y no, ahí si Adán no hubiera probado de ese árbol, de ese fruto, él hubiera sido malo y pecador para siempre y no había habido una manera de poder salvarlo. Por eso ocurrió aquí, mire, en el capítulo, en el versículo 22, pero si nos vamos al 14 atrás, donde maldijo a la serpiente, dice Jehová dijo, Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos. Y podemos ver cómo le dice ya ahora lo que sabemos, no, especialmente las mujeres que saben que han tenido hijos, no, ¿a qué se refería? No hay mucho que decir al respecto ahí, no, porque no voy a saber explicarlo tampoco, ¿sí me entienden? Pero yo sé que duele mucho, por ver la cara de mi esposa yo puedo decir que es que duele mucho, güey. Nomás es todo lo que puedes. Yo lo único que puedo decir, ¿ok? Pero de ahí viene, entonces de ahí viene la promesa, de la simiente de la mujer saldría aquel, ¿ok? Lo tremendo es de que hubo una consecuencia, y esa consecuencia fue ¿cuál? Lo sacó de esa bendición en la que estaba el hombre en aquel tiempo. ¿Por qué? Por la desobediencia, por no permanecer a lo que Dios había establecido para él. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? De ahí nos vamos, pasaron, no sé, como 5,000, 6,000 años, no sé cuánto tiempo pasaría, pero pasó mucho tiempo. Y llegamos a Isaías 53, un capítulo que todo el mundo conoce, y esto habla de los sufrimientos del siervo de Dios. Y aquí precisamente nos dice que no solamente fue Adán, ¿ve? Sino que nos habla de todo lo que él padeció y habla de ese renuevo. Aquí vamos a volver otra vez, un renuevo de ese retoño, de ese brote puro, limpio, perfecto, sin mancha, ¿ve? Donde dice en el capítulo 1 de 53, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Son preguntas. Y luego dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, dice, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le decíamos, y está hablando aquí de todos los padecimientos del siervo de Dios, o sea, del Señor Jesús, el cual murió por nuestras rebeliones, sufrió nuestros dolores, le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Y luego dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Mire lo que dice el 6, por si tenía alguna duda que fue Adán nomás y que no es culpa de usted. Todos nosotros, esto está incluido Isaías, está diciendo nosotros, y si conocen quién fue Isaías, o sea, conocido como un profeta mayor, un hombre de Dios, alguien que se le reveló profecías de los últimos tiempos también, cosas que verían, de la boca de él salió todo esto, pues, por causa del Espíritu Santo. Le dijo, esto es lo que va a padecer mi hijo, ¿ok? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Y usted, yo imagino, ya lo ha leído, ya sabe todo de todo lo que habla. Y dice que él quiso quebrantarlo, podemos ver, porque estaba bajo la voluntad de Dios, en él estaba la voluntad de Dios, en su mano le fue prosperada, y verá el fruto de su aflicción. Y aquí, mire, aquí está hablando de fruto otra vez, como esa vid verdadera, él
estaba la profecía de que él iba a ver ese fruto de su angustia, de lo que él vivió. ¿Y quién es ese fruto? ¿Alguien me puede decir quién es ese fruto? Si no me lo dicen, ahorita vamos a empezar con el ABC otra vez del cristiano. Se lo garantizo, créanme, así nos vayamos a las 10 de la noche. Nosotros, guys, usted es el fruto de esa angustia que él padeció en la cruz. Por eso dice que usted es el pámpano. Dice, ustedes son mis pámpanos, son los pámpanos. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Somos la ramita, el frutito que salió de un lado así. ¡Pum! ¿Sí me explico? Ahora de usted, ese fue una fruta y todo, y luego sigue la ramita y luego otra fruta y se va haciendo la enredadera grande. No es que si nunca han visto una parra. Cuando vayan a Caborca o que vayan así como para Puerto Peñasco por allá, si pasan por Caborca, llegas a un área que se llama el Desemboque, en Caborca. No sé si Miguelito todos han andado por ahí, que está la planta de Pedro Domecq. No vayan por el Pedro Domecq, vayan nomás, miren hacia los lados para que miren las parras de donde sacan la uva para hacer el Pedro Domecq. Ok. Hay una destiladora y hacen vinos y hacen estos alcohol, pues, básicamente. Pero usted puede ver ahí donde están las plantas de parra y todo eso bien tremendas. Entonces usted puede ver cómo crecen y les ponen guías para que se enreden y crezcan. ¿Okay? Ya nomás van y las cortan los racimitos ahí. Por supuesto hay un trabajo que hay que hacer ahí, hay que limpiarlas, hay que mantenerlas, ¿no? Entonces verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos, algo que ya nosotros a esta altura comprendemos, ¿no? Él nos ha limpiado de todo eso. Por eso el Señor Jesús les dijo a los discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. Ya conocían. Entonces, al usted conocer, al saber la palabra, ¿qué es lo que pasa? La palabra sería como la mano, las tijeritas con las que cortan los chuponcitos esos. Porque la palabra le muestra a usted qué es lo que está mal, qué es lo que debe de quitar. ¿Okay? Y la palabra es la que lo hace, esa es la que lo corta, la que dice aquí paró, aquí se acabó. ¿Ok? Por tanto yo le daré, dice, parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahora esa simiente se hizo carne y ya la tenemos aquí. ¿Ok? La promesa, la profecía de Dios, decir, ¿sabes qué? Yo voy a mandar un Salvador, el cual le pisará la cabeza a la serpiente. Sabemos quién es. Ese sí se la saben, no me van a decir que no, por favor. Porque ahora sí no sé qué voy a hacer, voy a poner a llorar aquí ahorita. Ok, el Señor Jesús. Ahora esa simiente, guys, la vemos obrando en el capítulo 15, a punto de partir otra vez al Padre y de cumplir lo que es el mandato de parte de Dios. Ok, y nos quedamos en el capítulo 6, donde dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. ¿Qué hizo Dios con el hombre al principio del Edén? Lo sacó fuera. ¿Por qué? Porque había un solo fruto que debía de dar el hombre en ese tiempo, y era obediencia nomás. No va a decir, no le hace que sea la serpiente, yo me voy a someter, yo voy a hacer esto. ¿Ok? Entonces no lo hizo, y dice, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Ya sabemos de qué fuego y de qué forma arden. No hay que decir más ahí. El infierno es real. Dicen hoy en día que, escuché esto, una frase hace tiempo, pero lo siguen diciendo, dice, la estrategia más eficaz que tiene el diablo ahorita hoy en día es hacer creer que no existe, que no hay un infierno ni hay un diablo, que engaña y que quiere destruirte, quiere robarte, quiere matarte. Si no crees eso, o sea, todo es permisible. ¿Ok? No hay castigo, pues yo puedo hacer lo que sea, nadie me va a castigar por ello. ¿Ok?
Ahora dice, si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, permítame tantito, ya. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seráis así mis discípulos. Y miren qué tremendo aquí, porque ahorita estábamos así, gloria a Dios aquí. Y esa es la idea que nosotros tenemos de es dar gloria a Dios. Y Dios, mire cómo dice aquí, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. O sea, hay una manera mucho mejor todavía que nomás venir y decirlo de palabra, sino llevando fruto. ¿Por qué? Porque recuerden, aquí el Señor le está hablando a sus discípulos, les está hablando a quienes, a los que ya le conocían, como nosotros, ya le conocemos, right? Y luego dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, son las dos, ok, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, dice. ¿Y cómo eran conocidos? ¿A quién les está hablando el Señor Jesús aquí? A los discípulos. O sea, ya somos tus discípulos, ¿qué no, Señor? ¿Por qué nos estás diciendo que así, o sea, llevando fruto sea, y así dice, así, o sea, así como, así llevando mucho fruto, seáis mis discípulos? Pero pues si yo tienes 14 capítulos de Juan diciéndonos que somos tus discípulos. Ay, cambió la cosa, ¿no? Un amén o un ouch por lo menos ahorita o algo, digan, no sé, que están vivos aquí o algo, ¿me entiendes? Porque me pongo más nervioso ver que no escuchan así, o que no están, no que no escuchan, perdón, no es la expresión, que no, o sea, no hacen ruido, nada, ¿me entiendes? No sé si, no sé, me pone nervioso eso a mí. Pero qué tremendo, ¿no? A sus discípulos, o sea, ya los había enviado, ya habían hecho milagros, ellos mismos, Dios ya los había dado poder y autoridad para ir a echar fuera demonios y todo eso. Y ellos, y así seáis mis discípulos, le dice. O sea, esta es una evidencia, un hecho que debe acontecer en ustedes para que sean mis discípulos. Mis discípulos llevan mucho fruto, les está diciendo. Amén. Amén. Esto es tremendo, guys. Como les digo, les dije, no sé si ahorita vamos a completarlo para verlo bien. Me queda un poco tiempo ya. ¿A qué horas, hermana, puedo parar? 2:30, ¿no? Hermano terminó a las 1:30, a las 2:30, ¿qué no? Ok, bien. Ya dijo Miguelito, ya saben con quién van a ir ahorita que salgamos tarde con hambre. Dice, en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Pero solamente esto sucede cuando usted permanece en ¿quién? En Él. De la otra forma usted no puede llevar fruto, porque recuerde, usted no es una parra, usted es un pámpano. Usted no es la vid, usted es una ramita que debe estar conectada a la planta de la uva. Dice el 9, dice, como el Padre me ha amado. Miren, oh my goodness, esto la verdad a mí me hace, no, vergüenza se podría decir, en lo personal a mí. Le voy a explicar por qué. Así también yo os he amado, permanecer en mi amor, dice el 9, dice, como el Padre me ha amado. Lo tremendo de esto es de que la comparativa que el Señor Jesús hace, no tiene nada aquí en la tierra con qué comparar su amor, su obediencia, la unidad, la perfección, la santidad, pues. Entonces, ¿con qué lo compara? De la forma en que está unido, de la forma en que está conectado al Padre, pues. Y dice, de esa misma forma yo los he amado. ¿Sí me explico? Y de esa misma forma, aquí nos lo dice más adelante, Él espera que nosotros nos amemos unos a otros, como el Padre me ha amado a mí. Y ahora me ha tocado a mí que me preguntan, ¿cómo va a decir que lo amó si lo dio en sacrificio? Lo golpeó, lo dejó que lo azotaran. Y el Señor Jesús dice,
así como me ha amado a mí. Qué diferente la idea que tenemos nosotros de lo que es el amor, el verdadero amor. Pero también podemos ver como en Colosenses, en Efesios, en Corintios, que dice, lo exaltó hasta lo sumo. Le dio toda autoridad. Todos lo dejó en su mano. Todo. En el cielo, en la tierra y aún debajo de ella. Nadie tiene la autoridad que tiene Jesús. Ninguno es digno ni de abrir aquel libro. Dice, en los cielos se buscó uno digno, donde dice que la casa de Dios es adornada con gloria y con santidad. No se halló ahí ninguno digno de abrir el libro de la vida, donde están escritos su nombre y el mío. Solamente Jesús. Lo dejo ahí como un paréntesis nomás, ¿ok? Ahora dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Si guardareis, lo voy a repetir otra vez, guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esto es la comparativa otra vez. Así como yo fui obediente hasta la muerte, así quiero que sean ustedes, porque así mi amor estará en ustedes. Porque de esa forma el amor del Padre permaneció en mí. Amén. Wow, guys, this is like, está tremendo, esto es poderoso, Y como les digo, tenemos esa idea de pertenencia. Oh, yo tengo el amor de Dios para siempre y no hay nada que pueda separarme. Es cierto, lo dice la palabra, y si lo dice la palabra es verdad. Su palabra es verdad. De boca del Señor Jesús dijo, tu palabra es verdad. En Juan 17:17 se los dijo, orando al Padre. Si lo dice la palabra es verdad. La idea, y yo lo pongo de esta manera, cambiar esa ideología que tenemos de ese mundito pequeño de ideas que tenemos de lo que es o puede ser o creemos que Dios es. Debemos deshacernos de eso y meternos a ese universo de la sabiduría, del conocimiento de su voluntad, que es la palabra de Dios. Entonces usted va a saber quién es Dios, qué es Dios, cómo es Dios, cuándo es Dios. ¿Sí me explico? Y dejar esa ideología de que es así porque seguimos teniendo esto que yo tengo, esto que me pertenece, es así, y es tan cómodo que está adaptado a mi vida, como algo que yo les he dicho mucho también a los varones. Les digo, tenemos la idea de venir y abrir la Biblia y estoy leyendo algo aquí así al azar, por decirlo así. Oh, pero esto yo no lo estoy viviendo en mi vida. Esta palabra no es para mí porque no está sucediendo nada de lo que dice la palabra ahí en mi vida. Y usted no puede leer la Biblia de esa manera. No se puede. La Biblia no es para eso. ¿Sí me explico? La Biblia usted no puede decir no porque no le esté pasando, no le sirve. Aliméntese eso también. Porque no sabe si mañana, por causa de ese pensamiento, dice, ¿sabe que no ha aprendido nada de eso? O ¿sabe que lo voy a meter para que lo aprenda? Porque al final del día la palabra es para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. ¿Para qué es la escritura? Para que usted esté enteramente preparado para toda buena obra. Si no lo ha pasado y con ese pensamiento que tenemos, dice, pues no lo ha pasado, necesito que lo pase porque lo voy a usar a él más adelante. Pero ¿cómo lo puedo usar más adelante en eso si él no ha vivido eso? ¿Por qué Dios sana a los enfermos? ¿Y por qué Dios le dice a aquel que sanó, que estaba enfermo, que vaya a ver a otro enfermo? Porque es el único que puede entender al enfermo, porque también estuvo enfermo. ¿Sí me explico? Eso es permanencia. Soy limpio, ¿para qué? ¿Cómo permanezco en ese amor? ¿Cómo permanezco en eso? De la forma en que Jesús lo hizo, haciéndose un lado a Él. Él es Dios. Y sin embargo, él, sujetado a Dios, permaneció en la voluntad y en el mandamiento que recibió del Padre.
y permaneció en el amor del Padre. Nosotros, obedeciendo el mandamiento de Dios, las ordenanzas, lo que Jesús nos enseñó en el Evangelio, ahora el nuevo pacto de la gracia, vivir y permanecer en eso, nos hace permanecer en su amor. ¿Ok? Porque cuando usted permanece ahí, el fruto se da, pues. ¿Por qué? Porque está limpio y se sigue limpiando y permanece ahí, la ramita sigue creciendo y va a llevar más fruto y va a dar más fruto. ¿Me explico? Ahora, ya sabemos que somos malvados, sabemos que, no sé, a veces yo digo que es verdad, todos pecamos hasta el día de hoy aún, lo que dijera ¿cómo? San Agustín, se me que era el que lo dijo, de Pomona o algo así. Uno de los se podría decir, de los protestantes de aquel tiempo cuando empezó la Reforma. Y él decía, porque ya lo juzgaban a él, sí, ahora sí, antes que estabas acá con los católicos y todo eso, no sé, no eras, o sea, ¿por qué ahora eres protestante? Ahora ya eres más santo que nosotros. Y él les decía, hey, lo bueno que miran en mí, eso es Jesús. El resto solamente soy yo, decía. Él sabía que estaba sujeto a eso todavía, que había faltas en él. Pero es bien fácil justificarnos nosotros mismos ahora en que pues soy falto, le voy a pecar, le voy a fallar a Dios y quedarme de esa manera. ¿De qué forma nos hemos unido a Dios? ¿De qué forma permanezco yo unido a la vid? A la planta de la vida, pues. Él es el árbol de la vida, se lo voy a poner en otras palabras. De Él emana la vida. Yo soy, dice, el camino, la verdad y la vida. Sin ánimo de espiritualizar el versículo nos lo podemos llevar al huerto del Edén, a ese árbol que estaba en medio del huerto, que era el huerto que tenía el fruto de la vida. ¿Y quién es Jesús? Tremendo, ¿no? Ahora dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco. ¿De qué forma hay que guardar los mandamientos? De la forma en que el Señor Jesús los ha guardado. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo. Y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hace tiempo me dijeron, Raúl, felicidad comienza con fe. Y literalmente en español, felicidad comienza con fe. Felicidad. Felicidad. Y la fe, si se vamos a hebreo, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la fe encierra aún mucho más allá que el concepto de Hebreos. El fe es como el hermano nos ha enseñado, creerle a Dios. Eso es fe. No lo miro, pero yo sé que es así. Y el mandamiento de Dios dice esto: yo no miro, no sé si va a pasar así, si no lo hago o si lo hago, pero por fe yo creo que lo que Él me ha dicho, eso voy a hacer, o no lo voy a hacer, dependiendo del caso. ¿Sí me explico? Eso es creerle a Dios. Eso es permanecer en los mandamientos, eso es guardar los mandamientos. Guardarlos no se refiere a ir y meterlos al cajón y dejarlos guardaditos ahí. Guardarlos es cuidarlos, cuidarme yo de mantener esos mandamientos como algo factible en mi vida, algo que sucede todos los días y yo me mantengo ahí. A eso se refiere en guardar los mandamientos, guardarlos, que permanezca, que se miren, que estén en mí siempre, 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 siempre. Por eso al pueblo de Israel le decía: mira, esta palabra que te doy la vas a poner en los dinteles de tu puerta, se la vas a enseñar a tus hijos, la vas a traer en las frentes, en los vestidos, donde quiera que vayas vas a rayar todos estos versículos, porque estos te dan a dar vida. Amén. Ya vamos a terminar, guys, ok, ya vamos a terminar. Ahora, si guardares mis mandamientos,
Y para permaneceres en mi amor, hablando otra vez nuevamente de lo mismo. Y antes, para concluir ya, si nos vamos a Primera de Juan, si son tan amables. Primera de Juan, permítanme, del 1 al 6, el capítulo 2, perdón, del 1 al 6, lo voy a empezar desde el 1, ¿no? Desde el 1, donde comienza, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Mire nuevamente, Juan, sujeto al que, pero si pecas, o sea, yo te digo estas cosas, estos mandamientos, miren qué tremendo, guys. No sé si pueden ver la conexión. Dios hablándole primeramente a Dios, al hombre, perdón, en el huerto de Edén, diciéndole, no hagas esto, porque si haces esto, ciertamente morirás. Y luego en Juan nos dice lo mismo, si guardares mis mandamientos, si permaneces en mí y en mis mandamientos, no morirás, si no vas a llevar fruto, y como no llevas fruto, vas a ser cortado, vas a ser echado fuera y te van a echar al fuego donde ardes. Te vas a secar y te vas a morir y ahí te vas a quedar para siempre. Es lo mismo. Ahora viene en Juan nuevamente, primera de Juan 2, dice, hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. ¿Qué cosas? Los mandamientos, los estatutos, lo que Dios ya estableció desde el principio. Dicen, hey, obedéceme, haz lo que te estoy diciendo. Si haces esto vas a vivir, si no vas a morir. Está diciendo, ahora dice, pero ahora viene lo tremendo aquí, dice, si alguno hubiere pecado, y tremendo, donde les digo viene el sentido de pertenencia. Y hay que cambiar esa pertenencia por la permanencia. Dice, si alguno hubiera pecado, a abogado tenemos. Pertenencia, right? Para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Sí qué dice? Fuerte, dígalo. Tremendísimo. Entonces, conocemos a Dios si guardamos su mandamiento. Si no, solamente hemos, como nuevamente tomando referencia a lo que dice el hermano, hemos creído en Dios. Hemos creído en Dios, pero no le hemos creído a Dios que si hacemos estas cosas o no las hacemos, dependiendo del caso, te va a ir bien o te va a ir mal. ¿Sí me explico? Ahí es donde cambia el hecho de yo poseo, de yo tengo, de esto es mío, a mantenerme en soy de Él y hago lo que Él dice. Permanencia, permanecer en Él. Y si nosotros permanecemos en Él, Él permanece en nosotros, guys. El sentido de pertenencia lo hacemos, es al revés, pues. ¿Sí me explico? Yo tengo el amor de Dios, me pertenece. Oh, sí, porque lo dice la palabra, sí, no, y si nada puede separarme de su amor. Y sí es cierto, lo dice la palabra, pero lo vemos al revés. El efecto es al revés. Debe ser primero yo pertenezco a Él, yo me someto a Él, yo permanezco en Él y Él permanece en mí. ¿Por qué? Porque estoy siendo obediente. Amén. Padre Santísimo, ¿por qué siento que va corriendo la aguja? ¿Qué le hizo, hermana, al reloj ese ahí? Le voy a decir algo rapidito así. Cuando estoy allá con la hermana, no sé por qué siento que pasan horas. Con la hermana voy a que me ponga un suero. Como saben, anduve un poco mal de la cabeza y todos los químicos ahí. Padre Santísimo, son como 20 minutos que duramos ahí, nada. Siento que son horas esperando esas 2 inyecciones nomás. Dios bendito, siento que el reloj no avanza y el sufrimiento se alarga de tal manera que es una agonía. La hermana viene y apenas me ha tocado así, ya estoy pegando brincos yo así para un lado, porque... Y la jeringa está todavía en el otro cuarto enseguida, no, o sea, la hermana se ríe porque sabe que estamos hablando, Y ahorita aquí, mire, yo siento que se va el tiempo bien rápido, guys. Yo espero estemos aprendiendo algo. Ya vamos a terminar, ¿ok?
Y esto es bien tremendo, guys, y esto es bien tremendo. Si en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Porque cuando usted guarda los mandamientos de Dios, usted conoce el carácter de Dios y usted sabe quién es Dios. Y como sabe quién es Dios, usted sabe que es un Dios de justicia. Y esto es bien tremendo, guys, porque hoy en día se predica mucho acerca del amor de Dios, que por supuesto debemos predicar del amor de Dios, pero al predicar el amor de Dios debemos predicar junto con el amor de Dios su justicia. Porque Dios no abolió su justicia. Si ven, alguien tuvo que pagar por el pecado que usted dice. No nomás lo abolió y le dijo, no, por amor ya, lo voy a hacer bola aquí el pecado y lo voy a tirar fuera. Castigó a su hijo, un castigo que usted merecía. La justicia de Dios, la ira de Dios sobre su hijo. Y en esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿De qué manera ama a Dios? Guys, esto me quebranta en mi corazón. No porque porque lo entienda, sino porque sé mi condición como hombre. Y yo no puedo separar la justicia de Dios de su amor. Eso debe estar bien claro en nosotros. Él es justo, Él es 3 veces santo. Y lo que Él ha establecido, sus mandamientos, y usted le conoce, usted va a permanecer en esos mandamientos. Así nunca sepa lo que es o lo que vaya a hacer, si cae o no cae, si lo hace o no lo hace. Así nunca, su trabajo no es ese. Él lo dice, y si Él dice que es malo, no lo voy a hacer. Amén. Y esto ha sido desde el principio, guys. Por algo que dice el pastor, nos estuvo diciendo, creo que hace dos domingos, libre albedrío. Por eso el mundo está así, libre albedrío. Nos dio la oportunidad de elegir, pero usted ya le conoce. Y como usted ya le conoce, usted tiene una mejor, se podría decir, perspectiva para tomar la buena decisión de seguir y obedecer a Dios. Porque nos ha dejado su palabra. Y yo no puedo decir, no, es que no lo sabía. ¿Cómo no? Tiene su Biblia. Ahora, si no lo sabía, teniendo la Biblia, la palabra de Dios, que es más eficaz y más cortante que una espada de 2 filos, es porque no la lee. Y si no la lee, es porque no está interesado en conocer al Señor de la Biblia. Y si no está interesado en conocer al Señor de la Biblia, entonces, ¿qué es lo que pasa? No puede llevar fruto, y si no lleva fruto, ¿qué es lo que va a pasar? Dígaselo fuerte, hermano. Es cortado y es echado fuera. Eso dice la palabra, guys. Así nomás. Amén. Ahora, ¿dónde me quedé? El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ahora, ¿cuál verdad? ¿Qué nos dice el Señor Jesús en Juan 17:17? Tu palabra es verdad. Entonces, si no obedecemos sus mandamientos, significa que la palabra de Dios no está en nosotros. Por lo tanto, pero el que guarda, su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Y el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Se lo voy a volver a leer. Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Así nomás. Ese es el estándar que la palabra de Dios nos da para decir yo permanezco, o Él me pertenece, en otras palabras, ya que nos encanta ese sentir de soy hijo del rey y yara yara y bien parado aquí, ¿me entiende? Soy salvo, soy hijo del Rey, del Altísimo, la unción del Santo y no sé qué tantas cosas. Es cierto, está escrito en la palabra,
Pero no solamente es decirlo, vívalo. Poséalo de esa manera. Posea primero los mandamientos de Dios y obedézcalos. Y entonces verdaderamente va a suceder conforme lo que nos dice Juan aquí. ¿Por qué? Porque se va a ver el fruto en usted de que permanece en Dios. Y porque permanece en Dios, usted va a andar como Él anduvo aquí en la tierra. Ahora, si no sabe cómo Él anduvo, yo le voy a hacer una recomendación. Lea los evangelios. Hay 4 evangelios que hablan de lo mismo, de cómo Él anduvo aquí en la tierra. Léalos. Lo voy a hacer un challenge ahorita, ya que es muy de moda ahorita en las redes sociales los challenges. Ahorita lo vamos a hacer aquí. Léalo. Lea el evangelio de Juan, léalo, que habla precisamente enfocado, se le conoce como el evangelio del amor. Léalo. Léalo. Y indague, investigue, invierta en Dios, invierta en Dios. La ganancia es eterna, guys. Amén. Y quiero cerrar, dice, el que hace la voluntad de Dios, volviendo otra vez, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Sus mandamientos, lo que Él ya ha establecido, permanece para siempre. Ahí adelantito, primera de Juan 2:15 al 17. Dice, no améis al mundo. Ahí va rapidito ahí nomás. Ahí van a gritar ouch, aunque no quieran. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, eso se acaba, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Invierta en Dios. Usted es un pámpano, no se olvide de eso. Y como pámpano, Dios espera que usted dé fruto, y para que usted dé fruto debe someterse a su voluntad, a lo que Él hace, a lo que Él hizo, como Él anduvo en obediencia, sometido a quién, al Padre. Y el mismo Señor Jesús nos lo dice. Si nos regresamos nuevamente, y con esto vamos a cerrar, perdón, ya me cuatrapé aquí. En Juan 15 nos lo dice. ¿Quién es el labrador? ¿Quién es el dueño? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Quién es el que cuida ahí? Dios. Y la única forma en que puede cuidarlo, ¿cómo es? Si usted está en la vid, en esa vid verdadera. ¿Cómo lo va a cuidar? Le va a quitar los chuponcitos y todo para que retoñe, para que empiece a crecer y lleve más fruto. Si no está conectado a la vid, donde comienza la vida. ¿Cómo se le conoce? La savia se llama, ¿no? Donde vienen todos los nutrientes desde la raíz, que absorbe toda la raíz y todo eso. A la planta, y de la planta sale a los bracitos y empiezan a crecer hasta que llega, y donde llegan a dar el fruto. Si no está conectado a Él, no hay forma en que usted pueda dar fruto, está muerto. Y esto es tremendo, va a ser echado fuera si no hay fruto en usted, en mí. Hay una forma bien distinta de ver cuando usted lo mira conforme a lo que Dios es. Yo tengo una idea de lo que es Dios, pero voy a la palabra y me topo ahí que Dios es algo totalmente distinto de lo que yo creía, porque yo la estoy basando a mi entorno, a lo que yo estoy viviendo en el momento, a mis sentimientos, a un pasado que me dejó marcado, quizás en un futuro incierto. Pero cuando voy a la palabra, voy a aquel que ha sido, es y será, que está en el pasado, está en el presente y ya está en el futuro. Guys, esto, ¿entiendes? O sea, man, si tan solo pudiéramos comprenderlo de esa manera, Él ya está aquí, allá y más allá, ¿me entiende? Y usted solamente está aquí. Amén. Vamos a orar. Yo espero que hayamos aprendido algo. Permanezca en Jesús, que es la vid.
permanezca en Cristo Jesús, obedezca sus mandamientos, porque aquel que obedece sus mandamientos verdaderamente permanece el amor de Dios en él. Amén. Vamos a orar pues y vamos a darle gracias a Dios, que Dios pueda ayudarnos con esta palabra. Espero y hoy hayamos aprendido algo. Como les digo, esto es algo que Dios ha estado trabajando en mi vida, lo he estado aprendiendo, esto es nuevo. Y procuro siempre dar de lo que Dios me ha dado a mí. Yo sé que tiene vida allá afuera, yo sé que hay muchas cosas, ¿ok?, que son necesarias para vivir, y Dios sabe de lo que usted tiene necesidad. Que sea Dios, que sea el estar conectado a la vid su prioridad, más que cualquier otra cosa en esta tierra, en esta vida. ¿Por qué? Porque Él sabe de lo que usted tiene necesidad y Él se la va a suplir. Así como Él lo va a limpiar y va a quitar esos chuponcitos, esas ramas, todo eso que no lo va a dejar crecer para que lleve fruto, también le va a proveer de aquellas cosas que usted necesita, los nutrientes que usted necesita para que pueda crecer. Y esos nutrientes muchas veces incluye el trabajo también, el llevar alimento a la casa, el pagar los biles. ¿Sí me explico? La familia. Él acomoda todas las cosas porque Él quiere que ese pámpano crezca y lleve mucho fruto. Amén.